caigo de rodillas. Empiezo a pedirle perdón a Dios en el apartamentico mío. Pedirle perdón a Dios de rodillas, declarando de ahora en adelante yo te voy a servir, soy tuyo, ahora voy a seguirte, voy a aprender de ti. Así que estaba naciendo de nuevo. Yo dije, la fecha más importante de mi vida fue en el año 74, 1974, 14 de febrero. Así que yo me tengo que casar en una fecha que no opaque esa fecha. Y me casé contigo un 14 de febrero. Wow. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a Todo es Posible. Gracias por conectarte el día de hoy con nosotros. Bueno, en este día tendremos un programa de lujo súper especial. Hoy yo estoy dirigiendo el programa y lo voy a estar entrevistando a mi esposo, al pastor Alberto Delgado. Ese soy yo. Bienvenido a nuestro programa Todo es Posible. Gracias por la invitación. Gracias. ¿Qué programa vas a hacer aquí? Bueno, pues hoy tenemos un programa muy especial, muy interesante, porque muchísimas personas, Alberto, nos preguntan, ¿qué cosa? Saben de ti, 40 años de ministerio que estás celebrando. Y bueno, pero mucha gente no conoce de ti, de tu vida, de cómo comenzaste, que saliste de Cuba pequeño, solo, sin tus padres. Y la gente quiere saber de ti, quiere conocer tu historia, cómo tú has podido llegar hasta estos 40 años. Y bueno, pues queremos conocer un poquito más de ti. Llegué a los 40 años de ministerio. 40 años de ministerio, exacto. Claro, yo tenía 14 años cuando llegué a este país. Oye, pero ¿cómo pasa el tiempo? Yo tenía 14 años, mis padres me sacan de Cuba en un grupo de niños que el Estados Unidos permitió que salieran, que le iban a recibir aquí. Fueron 14,000 niños que salimos entre el 60 y el 62. 1962, yo salí en el 62. Mis padres entonces me sacan con todos estos niños porque empezaba un reclutamiento militar obligado, claramente. Y empezaba Cuba a entrar en una guerra en Angola, en África, que desafortunadamente ahí murieron 2 primos míos, que me llevaban 1 o 2 años más que yo. Pero en fin, como antes de cumplir los 15 años me querían sacar, me sacaron a Estados Unidos. Y aquí, claro, llegar sin padres, pues algunos de estos niños fueron puestos en casas de familias, que llaman foster homes aquí, ¿no? Y otros en orfanatos, orfelinatos. Y a mí me tocó el orfanato. Y me mandaron a Albuquerque, Nuevo México, a esa ciudad. Pero tú saliste solito de Cuba con tu hermana. Claro. Y entonces tu hermana se quedó acá, claro, y tú fuiste puesto en un orfanato yo tenía un tío que había llegado 6 meses antes, y mi hermana se quedó con mi tío y mi tía. Pero ellos nada más que podían con uno. Bueno, no tenían trabajo, acababan de llegar. Y entonces yo sí fui a un orfanato y ahí, bueno, estuve 3 años y medio. Así que no fue fácil. Estuviste, o sea, llegaste a la escuela superior, high school. Oh, sí, al high school, a la secundaria. Nadie sabía nada de inglés. Idioma, no, sí. Entonces yo me acuerdo de esa primera clase, por Dios, yo me senté en esa clase. Todos nos sentamos en diferentes pisos, nos miramos. El maestro hablando, y para mí que era chino, griego, yo no sé lo que... Oye, tú sabes lo que es no saber nada. Entonces nos reíamos de los nervios. Yo pensaba, ¿cómo voy yo a pasar esto? Me acuerdo que una clase de geografía. Y después venía una clase de historia, que estaba en el papel, decía historia. Pero en esa clase de geografía, que fue la primera, fue horrible, fue un impacto muy duro para mí y para todos los que estábamos ahí. Habíamos 3 o 4 o 5 de nosotros riéndonos, habían 2 o 3 llorando. Le dio por eso, bueno, éramos 14 años, 13 años. O sea, de verdad que el trauma de salir de Cuba, dejar a tus padres, ser puesto en un orfanato, en un país donde no sabes el idioma, solito ahí, por 4 años estuviste ahí.
En ese orfanato. 3 años y medio. 3 años y medio. Y claro, era una situación delicada porque el trauma de ir tenía que pasar el grado. Claro, en el orfanato nos pusieron un maestro, un mexicano, que claramente no hablaba español, y entonces nos estaba enseñando inglés, porque sabíamos que no podíamos resolver nada más que yendo a la escuela o yendo al maestro hablando inglés. ¿No? Pero bueno, ahí estábamos. Cumpliste con los 4 años. Ahora dime una cosa, la ropa, ¿quién te compraba a ti la ropa? No, todos esos 4 años que estuviste ahí. La ropa no la compró nadie, la ropa era usada. El Ejército de Salvación. ¿Te vestiste de ropa usada todos esos años? Ropa usada todos esos años. Yo venía de una familia bastante bien. Pues, en Cuba, mi papá era abogado. Así que estábamos bien. Cuando yo llego, figúrate tú, ya simplemente vivir con 40. Yo estaba en una litera. Eso era en litera. Cuando yo llego, porque primero vine a Miami. Aquí en Miami tuve como 3 meses para ser ubicado con familia o en orfelinato. Y entonces yo me acuerdo que llegamos y eran como las 8 de la noche que llegó el autobús que nos llevaban ahí al lugar de espera, ¿no? Y me acuerdo que entonces había una litera de 3 pisos, man. Y me dijeron, súbete. Yo tenía que, estuve por al lado, ¿no? Tuve que subirme por al lado, no había escalera. Y entonces no había sábana ni almohada ni nada en ese. Y yo me acosté, el techo, bueno, cuando en la mañana que yo me despierto, me di en la cabeza. Había que despertarse de lado y sentarse así en la litera y después bajarse poco a poco. Y allá en Albuquerque también estaba en una litera. No, una litera de 2. Allá por lo menos no me daba en la cabeza y no tenía esa impresión. Pero cuando tú llegas a este país, fue el primer día que llegué. Y entonces me llevaron a una casa de una familia esperando. Llegó ese autobús, nos recogió a nosotros. Eran como 3 o 4 que habían llegado de Cuba en ese momento. Y nos llevaron a este lugar, este campamento. Y ahí, pero llegamos como a las 7 y pico de la noche, estaba medio oscuro. Y entonces el jefe de la barraca, del lugar, del campo, me dice, suba, ese es usted, va a estar ahí arriba. Y yo dije, la almohada, dice, no, olvídate de eso, mañana resolvemos eso. Suba ahí, que ese es donde tiene que estar. Wow, qué terrible. No, horrible. Wow, pero bueno, estuviste entonces en Albuquerque. Entonces Albuquerque ya tenía allá, mucho mejor, porque además que habían 40, en donde yo estaba ahí, habían 500 gente. Habían 500. Entonces te graduaste, estuviste los 4 años ahí en el high school. Los 4 años, aprendí el inglés. Me imagino esas navidades, cómo habrán sido, ay, ¿no? Las navidades, o sea, la falta de los padres en esa edad, 14 años, y oye, ese trauma de estar en otro lugar. Las clases empiezan. Yo llegué en abril a Estados Unidos, llegué a Albuquerque después de ser ubicado y señalado dónde iba a quedarme como orfanato. Era agosto, empiezan las clases en septiembre. Y entonces noviembre y diciembre, eso fue horrible. Wow. Si algo de risa hubo que en diciembre vi nieve por primera vez en mi vida. Porque empezó a nevar como el 20 de diciembre, por ahí, que estamos en el orfanato. Había una señora, Mrs. Rubelo, porque entonces personas sacaban para la Navidad y el Año Nuevo a algunos de los muchachos que estaban ahí, porque sabíamos que estábamos sin nuestros padres, como era la cosa. Eran familias sensibles, ¿no?, a lo que estaba pasando. Y entonces me acuerdo que esta señora sacó a 7 de nosotros. Incluyéndote a ti. Y yo era uno de ellos. Pero figúrate tú, la tristeza era horrible, el dolor fue mucho. El día de Navidad, me acuerdo, estaba el arbolito, la cosa, yo pensando en mis padres, todos pensando, estaban todos en una esquina llorando. ¿Y para qué te voy a hablar del 31? Yo creo que el 31 fue hasta más impacto, porque ya venía ya uno pegado al dolor de la Navidad y todas esas cosas. Pero me acuerdo el que estaba ahí el 31 de diciembre y empezó ahí, ya tenía un piano esa señora. ¿Y tú cantabas? No, porque ¿a qué me voy a cantar? En ese tiempo no ni cantaba. Yo cantaba, pero no tenía ganas de cantar. Además, yo no sabía el inglés bien para cantar ni nada de eso.
Pero ese que dice... la, 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 re, la, re, la, 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 ri, 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 ra, ra. Esa es la canción que tocan en el 31 de diciembre. Y lloramos y fue horrible. Fue muy duro. Fue un año muy duro ese primer año. Ahora, después que cumpliste los 4 años que estuviste ahí, viviste 4 Navidades, 4 Años Nuevos, ahí en ese lugar. Fueron 4, ¿Te claro. graduaste? Sí, claro. Lo que y entonces saliste... uno se adapta, ¿tú me entiendes? Pero siempre el dolor de mis padres, el dolor de eso, habían 3 curas que nos cuidaban ahí. Y entonces, pues, claramente, yo era católico desde el principio, pero católico mío era... porque era católico porque me dijeron que era católico. Por tradición. Por tradición. Pero yo cantaba. Y entonces uno que había con el hermano Jacinto, que era el que estaba dirigiendo. ¿Un sacerdote? Sí. Entonces fue el que daban misa. Y te ponían a cantar. Daban a mí. Yo cantaba la Ave María, yo cantaba todo así que a mí y porque el lugar donde estudiábamos tenía como unas puertas corredizas. Y ahí cuando abría estaba el altar. Y lo cerraban. Y hasta el domingo que lo abrían. Una puertecita por al lado que se metía el cura y arreglaba. Y por ahí nos metíamos nosotros a robarnos el vino. Me acuerdo ¿Te tomabas el vino de la comunión? Wow. Me acuerdo que una vez el cura fue a hacer la misa y no había vino. Y todo el mundo nos miraba, pero ¿cómo te lo tomaste todo? Echándonos la culpa el uno al otro. ¿No fuiste tú? Ay, Dios mío. Para que el cura no se entere. Ay, no, Dios mío. Si se hubiera enterado... Dios sabe lo que hubiera pasado. Bueno, en fin. Bueno, a los 4 años terminaste. Claro. Cumpliste en high school. Me sacaron porque saliste del orfanato. A los 18 años, el gobierno ya no da un centavo más. Y tienes tú que salir del orfanato y hacer tu vida, que ya claramente el entrenamiento era, ya yo hablaba inglés, había terminado el high school y nada, a ver dónde iba a trabajar, qué iba a hacer. Pero yo cantaba. Siempre canté. Desde chiquito. Y yo lo que quería era cantar, vivir del canto. Entonces yo dije, California está cerca de aquí, de Albuquerque, Nuevo México. Nada más que tengo que pasar a Arizona, ya estoy en California, ya estoy allá. Y entonces me fui para California. Cuando llegue, ahí me voy a parar, voy a empezar a cantar y me van a dar contratos. O sea, tú pensabas que ibas a ser descubierto. La gran estrella que ibas a nacer. Sí, la estrella, pasé un hambre. El descubrimiento fue de hambruna que pasé yo. Porque ¿qué van a descubrir? Yo salí con cierto conocimiento, pero estaba metido en un orfanato. Yo no conocía realmente el cómo vivir. Y yo pensé que tú llegabas y cantabas y ya se acabó la cosa. Iba a estar en Hollywood. Porque yo me fui para el lado de Hollywood, un área que se llama Studio City, que es pegado a Hollywood. Dije, aquí ya. Pero muchachos, estuve en un parque ¿Desamparado? Es más, que yo me acuerdo, y todavía lo hago, cada vez que... Estamos hablando familia, yo tenía, figúrate tú. 18 años. 18 años, ¿hace cuánto de eso? Son 40 y pico de años. Había un señor que tenía un camión de esto de lunch, que le llaman, de eso que se le abren las puertas y van a donde están las construcciones. Y entonces la gente come el lunch y le paga y dan refresco y hamburger y lo que fuera. Y entonces este hombre me veía y me daba los sándwiches, los hot dogs y eso. Y yo comía de eso. Y quiero decirte que hasta hoy yo oro por él, que no sé, nunca lo conocí y nunca sé si está vivo o muerto. Ya han pasado casi 50 años. Entonces, yo oro por él y por su descendencia. Porque ese hombre, yo no sé si era cristiano, si era ateo, yo lo que sé que me alimentó por semanas, que yo no tenía ni dónde dormir. Y él, del camión, me veía ahí y me daba eso así, y así fue. Entonces, otro paso fue, entré en el ejército. Porque no podía seguir. El ejército así. de Estados Unidos. De Estados Unidos. ¿Te inscribiste? Yo soy veterano de este país con mucha honra. Siempre había un agradecimiento de mi corazón de lo que este país había hecho por mí y por los cubanos que habían llegado. Porque nos abrieron las puertas y a mí aprendí inglés, me gradué de secundaria, etcétera. Y pasé un momento, fue duro y fue más duro cuando salí, pero siempre había un agradecimiento. Entré en el ejército, ahí estuve. Y estando en el ejército... ¿En qué momento llegan tus padres de Cuba? Bueno, claro, mis padres llegan
como 6 años después, yo estaba en el ejército. Llegan, me dan el parte de que ya habían llegado mis padres. Y entonces yo vine a Miami. Te dieron permiso para venir a verlos. Claro, venir a verlos. ¿Y cómo fue ese encuentro con tus padres acá en Miami? Bueno, fíjate, déjame decirte, fue con mi papá, porque a mi mamá la dejaron en Cuba. Oye esto. Mi mamá vino un año después, porque en Cuba tú presentas los papeles y entonces pasan el tiempo que ellos crean. Y entonces te mandan un papel diciendo, entonces, un telegrama, sale usted tal día, tal hora. Entonces llegaron mi papá, a mi mamá no le llegó, o le llegó, pero cuando ella presenta el carnet de ella, le dice, pero usted no es esta persona. Dice, sí, yo soy esta persona. Dice, no. Su apellido, el segundo apellido, mi mamá se llama María Esther San Martín Bañuelos. Y le pusieron María Esther San Martín Bañuela. Y por eso no puede viajar. Entonces vino tu papá solo. Entonces mi papá dijo, yo no voy a viajar sin ti. Mi mamá dice, hace 6 años que estamos sin nuestros hijos, esperando la salida. Si tú dices que no, tú rehusas salir y jamás te van a dejar salir, entonces no vamos a poder salir, porque yo no voy a salir sin ti. Yo tengo la oportunidad que me arreglen el nombre y salir. Así que vete. Mi papá entonces se fue. Pero bueno, lo viste, fuiste pero aquí, entonces viniste a cuando voy, verlo. encuentro a mi papá y ¿dónde está mi mamá? Me hace la historia. ¿Y dónde viste a tu papá? Fui a mi ¿Cómo tío. fue eso? Yo fui a casa de mi tío, que estaba allá con mi hermana, y entonces me dijo, vamos a ver a tu padre que está trabajando aquí. Fíjate, para mí fue un shock porque yo quería ver, fue un impacto ver a mi papá. Ya mi tío me empezó a darle de mi mamá la historia, etcétera. Pero mi papá, mi papá era abogado y tenía sus clientes. Mi papá siempre estaba en saco y corbata o en guayaberas de hilo fina, etcétera, etcétera. Entonces llega y me llega a un lugar que vendían pizza. Y entonces me dice, no, tu papá aquí. Entonces, Alberto, que dice mi tío, empezó a gritarle, Alberto. Y salió mi papá de la cocina, figúrate tú, con un gorrito de eso, que estaba lavando platos y pelando pollos. Para mí yo nunca he visto a mi papá, yo no lo reconocí cuando salió, pero fue duro, pero honestamente trabajó fuerte aquí para esperar a mi madre que vino un año después. Pues fue un trauma, me imagino un trauma para ti ver a tu papá un impacto. de tantos años en Cuba, que él siempre lo veías como abogado, venir aquí. Estuviste con tus papás y después regresaste de nuevo. Pero eso fue una semana. Para el ejército. Tuve que regresar al ejército y después regresé cuando salí del ejército. Ahora, cuando saliste del ejército, ¿qué hiciste? ¿Viniste a Miami? A cantar, quería cantar. Porque en el ejército canté también, ahí me gané unos premios en una canción. Entonces viniste a Miami, ¿qué hiciste? ¿Y te involucraste en algún grupo? ¿Qué hiciste? En un grupo musical. Empecé en un lugar a cantar que se llamaba El Troyán, que ahí había tiroteo de vez en cuando. Al dueño del restaurante al lado le dieron 2 tiros en el parqueo, en el estacionamiento. Así que eso fue ¿Y cuánto fuerte. tiempo estuviste ahí? No, eso fue un poco tiempo, hasta que unos meses. Y después pues fui a Chicago. Chicago sí tuve años. Entonces te fuiste a un contrato a Chicago. Sí. Con tu grupo, con un grupo musical en el cual tú cantabas. Exactamente. Y vivías, ¿dónde vivías? ¿Vivías en un hotel? En un vivías? un hotel que estaba como una cuadra, porque tenía que estar en un hotel, porque en Chicago las nevadas eran horribles y las calles de hielo. Todos los años yo chocaba. Yo paraba aquí y terminaba dándole 2 o 3 carros por el hielo, eso era horrible. Entonces llegaba tarde a la canción, el grupo me decía, ¿por dónde tú estás, Alberto? ¿Cuándo llegas? En aquel tiempo no había teléfono, ni Viper todavía, así que no podía ni comunicarme. Entonces decidí, indiscutiblemente, había un hotelito a una cuadra. Y yo preferí en el frío caminar bien tapado una cuadra que tener que conducir el carro. ¿Cómo cambió tu vida en Chicago? Bueno, ¿Qué fue lo que pasó contigo Cuando allí? llegue el momento que ya yo puedo manejar y conducir en el hielo, más o menos, yo me quería salir del cuartico ese. Entonces me renté un apartamentico pequeño, pero para mí solo, yo no tenía nadie. Y claro, fíjate, yo estaba ahí, yo tuve como 3 años en ese hotel. En el hotel. Para mí todo lo que estaba ahí era mío. Todo lo que se movía me lo llevé. No. No me llevé el televisor porque estaba atornillado. Pero entonces, fíjate, de seguro la Biblia, había una Biblia negra que yo dormía con ella. Nunca la había abierto, yo sabía que era un libro santo,
Yo la besaba, yo venía medio borracho a las 3, a las 4 de la mañana y me la ponía en el pecho y así me quedaba dormido. La vida, ahora que dice que llegabas borracho, la vida de nocturna de un cantante, de un músico, es una vida un poco desordenada, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso te llevaba a otras cosas, a la droga, alcohol. Sí. Mucha fiesta, muchas cosas. Claro. ¿No? Y entonces te invitas. Como eres cantante, te invitas, oye, ven acá, ven. Y entonces te dan todo lo que no te dan todo lo que no tienen que darte. Entonces esa Biblia para mí era algo santo. Además llevarme ciertas cositas que podía llevarme, que no fue tampoco una lámpara, una cosa. La Biblia, muchachos, me llevé la Biblia. Y entonces en el apartamento que yo llegué como 2 o 3 semanas después que había llegado a ese apartamento, pero que todavía tenía las cajas de mi ropa, eso, porque como estaba solo, yo poco a poco sacaba un perchero de vez en cuando. Veo la Biblia en una caja. Saqué la Biblia, la besé, como siempre hacía. Y entonces la abro por primera vez. Y quiero decirte que en ese momento el lugar empezaba a ser cerrado. Cerraban el lugar. Donde tú estabas cantando. Donde yo estaba cantando. Estamos esperando ahora que la agencia nuestra nos consiguiera un lugar en Chicago o algún alrededor o en Miami. Porque Miami estaba lejos de Chicago, nosotros vivíamos. Entonces, leyendo esa Biblia por primera vez, yo no tenía nada que hacer, estaba esperando a ver qué me dijera la gente. Hablo la Biblia, me acuerdo que fue Mateo. Y empiezo a comparar mi vida con lo que estaba leyendo. La Biblia es un espejo. Tú puedes creer que tú eres bonito, pero cuando te miras en el espejo te das cuenta que tiene la nariz aquí atrás. El espejo no miente. Y la Biblia es un espejo. Tú puedes pensar de ti lo que tú quieras. Yo creo en Dios en mi manera, etcétera. Pero la palabra de Dios te deja ver en realidad quién tú eres. Y yo sabía, yo dije, si yo me muero en este momento, voy para el infierno. O sea, porque yo creía en Cristo. Hubo tal convicción en ti que cuando tú leíste la palabra de Dios en San Mateo, eso como que te dio una convicción. Un impacto horrible. Horrible porque me sentí morir mal. Empecé a llorar porque yo siempre creía en Cristo fervientemente. Pero creía a mi manera. Pero cuando me pongo a mirarme en el espejo bíblico, me doy cuenta que yo iba para el infierno si me moría. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué te diste cuenta? En ese momento, lágrimas caen de mis ojos y empiezo a sosollar, pero llorar como si me hubiera muerto mi madre. Caigo de rodillas. Empiezo a pedirle perdón a Dios en el apartamentico mío. Pedirle perdón a Dios de rodillas, declarando de ahora en adelante yo te voy a servir, soy tuyo. Espero que... Yo no sé nada de la Biblia ahora. Yo realmente estaba pasando una experiencia del nuevo nacimiento. Me estaba entregando a Cristo y recibiendo a Cristo. Ahora soy tuyo, ahora eres mío, ahora voy a seguirte, voy a aprender de ti. Así que estaba naciendo de nuevo. Estuve 2 horas en esa situación. Y llorando y repitiendo lo mismo. Me levanto, me lavo la cara, me echo agua. Pero era un feeling, un sentir de soledad tremenda. De sentir de soledad porque fíjate tú, yo no sabía que esto. Yo digo, bueno, ¿quién soy yo ahora? Yo era diferente, yo era una persona diferente después que me echaba agua en la cara. Y me soplé la nariz. ¿Alguien te habló que te hizo recordar? Claro, yo me acuerdo entonces después de un proceso, porque eso fue un 14 de febrero. ¿Y por qué me caso contigo un 14 de febrero? Porque cuando yo te conozco a ti, me voy a casar, yo dije, la fecha más importante de mi vida fue en el año 1974, 14 de febrero. Así que yo me tengo que casar en una fecha que no opaque esa fecha. Y me casé contigo un 14 de febrero. Wow. Que es aquí en este país el Día de los Enamorados también, ¿no? Día del Amor. Entonces, nada, ahí había un pianista que siempre cuando nosotros, porque en Chicago solamente toca 40 minutos, descansa 20, 40, descansa 20. Esos 20 íbamos a tomar y a hacer 20 descaradeces, pero este se quedaba. Y le dije, mira, esto es lo que me ha pasado. Cuando le digo eso, dice, ven para acá. Fuimos para la cocina, que es una mesa pequeña, rectangular, pegada a la pared, y habían 3 sillas. Yo me senté aquí, y la esposa ahí en la otra silla. Y entonces dice, escúchame, Alberto, mi esposa recibió a Cristo hace poco.
Lo que te pasó a ti me llevó entonces a Nicodemo, que el nuevo nacimiento. Eso es lo que tú tienes. Ahora, fíjate lo que tengo. Yo me voy ahora para Arizona. Pero cuando yo llegaba aquí con mi esposa, que yo desayunaba antes de ir a la cama, llegaba a las 2 de las 3 de la mañana, nosotros desayunamos a esa hora y nos acostábamos. Y hablábamos, etcétera. Tú no sabes la presión que yo he tenido de mi esposa y de mis suegros y de mi familia, que conocieron a Cristo hace como 4 o 5 años ya, para que yo deje el nightclub. Pero yo decía, Dios no me lo ha permitido. Y ellos no me comprendían eso. Yo quiero que tú sepas que cuando yo llegaba aquí todas las noches para desayunar, a las 3 y 4 de la mañana, yo oraba con mi esposa por ti. ¿Por qué por ti? Porque tú eres el único que me ibas a hablar. Los otros nada más que se burlaban. Tú te burlabas, pero ibas a hablarme y me preguntaba y yo y mi esposa oraba. Bueno, vamos a despedirnos ya del programa de hoy. Vamos a hacer una segunda parte. Estás haciendo muy bien como anfitriona del programa. El mejor maestro, aquí lo tengo, el mejor maestro. Bueno, vamos a despedirnos del programa. Y bueno, pues tremendo. Tu historia de verdad que es inspiradora, nos inspira. Probabilidades de fracaso en todas las áreas, pero Dios tenía un plan para tu vida y eso lo vamos a descubrir en nuestro próximo programa. Bueno, nos despedimos recordándote, como tú dices, todo es posible. Si puedes creer.